Bueno, vamos a estar trabajando con funciones definidas por partes o funciones definidas por tramos, como lo llaman algunos otros autores. ¿Qué característica tienen este tipo de funciones? Bueno, que utilizan más de una fórmula dependiendo el intervalo en el eje X que se considere. A veces el resultado de la gráfica de esa función puede llegar a ser una función continua o no. Cuando hago referencia a una función continua, quiero decir que se puede graficar sin levantar el lápiz, digamos, sin interrupciones. O sea, a veces queda toda la función seguida, a pesar de que sean de distintas fórmulas, o a veces queda como separada, como una especie de ruptura. Preparé algunos ejemplos para que podamos ver juntos cómo graficar este tipo de funciones y algunos comentarios referidos a el análisis de ellas. Bueno, en este primer ejemplo podemos ver que la función está compuesta por dos rectas, ¿sí? Tenemos entonces la recta menos x más 3 para todos los valores menores a 2 y la recta 2x menos 3 para todos los valores mayores o iguales a 2. Vamos a ver cómo pensar el gráfico de esta función. Fíjense que el punto de ruptura es 2, ¿sí? O sea, tenemos una función antes de 2 y otra después de 2. Así que el punto, digamos, de ruptura vendría a ser este. Y vamos a estar marcando que antes de 2 vamos a usar esta función, menos x más 3, ¿sí? O sea, toda la que está marcada en rosado. Y después de 2 vamos a estar utilizando la función que se marca en naranja, que se rige por la fórmula 2x menos 3. Ahora, ¿qué función vamos a utilizar en 2 específicamente? Bueno, para responder esa pregunta tenemos que fijarnos cuál de las fórmulas tiene incluido el 2, ya sea con el mayor o igual o menor o igual, depende cómo se defina. En nuestro caso, fíjense que la función que incluye a 2 es la que está en naranja. Así que eso vamos a tener en cuenta también al momento de graficar. Yo ahí en esta parte donde vamos a presentar más o menos lo que va a pasar después en el gráfico, lo estoy marcando con un corchete hacia la parte naranja. Bueno, ¿cómo graficamos rectas? Para graficar rectas repasamos. Tenemos en general una pendiente que se le asigna generalmente la letra M y una ordenada al origen que se le asigna la letra B. La pendiente, o sea, la M, nos va a estar marcando la inclinación de la recta. Y B nos va a estar marcando la ordenada al origen. Entonces, la primera recta, la que vamos a estar marcando en rosado, tiene ordenada al origen 3. Voy a hacer un punto. Y fíjense que la pendiente es menos 1. O sea, el número que acompaña a la X es menos 1. Entonces, como la pendiente es menos 1, eso quiere decir que a partir de la ordenada al origen tengo que bajar una unidad. Y todo número entero tiene denominador 1, entonces el número de abajo me indica la cantidad de unidades que me desplazo hacia la derecha, ¿sí? Entonces repasamos. En una pendiente, el numerador nos muestra la cantidad de unidades que subo o bajo, según sea positivo y negativo. En este caso es negativo, así que tengo que bajar. Y el denominador nos indica la cantidad de unidades que nos tenemos que mover a la derecha. Como la pendiente es menos 1, uno podría decir, bueno, pero ¿y el denominador? Bueno, todo número entero tiene denominador 1, así que el desplazamiento hacia la derecha sería una unidad. Entonces, ¿cómo hacemos para completar este gráfico? A partir de la ordenada al origen 3, bajo 1 y me corro 1, bajo 1 y me corro 1, ¿sí? Fíjense que me quedan 3 puntos alineados y entonces vamos a tener que trazar la recta. Ahora, es interesante,
voy a trazarla nuevamente porque se me movió la pantalla, ¿sí? Ahí está. Y en 2 específicamente voy a hacer un agujerito porque se acuerdan que comentamos más temprano que para 2 específicamente teníamos que usar la función en naranja. Vamos a la función en naranja. Tenemos ordenada al origen -3. Y tenemos pendiente 2. O sea, subo 2 unidades y me corro 1. Subo 2 unidades y me corro 1. Subo 2 unidades y me corro 1. 2 unidades y me corro 1. Uno puede hacer este procedimiento infinitamente. Ahora, fíjense que como uno siempre comienza a pensar la gráfica desde el ordenado al origen, nos vemos tentados a hacer esto, ¿sí? Pero esto no es correcto porque el gráfico de la función naranja, recordamos, es válido o rige de 2 en adelante. Entonces fíjense que mi gráfica yo la hice antes de 2. Eso no está bien, lo hice para marcar y mostrarles a ustedes lo que no hay que hacer. Entonces, nuevamente ahí vuelvo para atrás y el gráfico tiene que ser de 2 en adelante, 2 incluido. Ahora les voy a mostrar cómo incluimos el 2. Entonces desestimo la ordenada al origen, me ayudó para empezar el gráfico, pero no la voy a tener en cuenta al momento de mostrar cómo queda la gráfica final. Respecto de la cuestión de que el 2 está incluido, bueno, ¿se acuerdan que por el lado de la función rosa hicimos un punto vacío o un agujerito en 2 para mostrar que no queda incluido? Bueno, para la parte naranja, justamente como caen en el mismo valor, vamos a tener que rellenarlo, ¿sí? Entonces de este modo nos queda la gráfica de esta función por partes. Vamos con algunas cuestiones que les quiero mostrar referidas a esta otra función que les voy a presentar. Está compuesta por una función lineal que vale para los números menores que 0 o iguales y una función que es raíz cúbica de x que vale para el intervalo que se rige desde 0 hasta 8. Entonces, vamos a ver cómo queda la estructura. El punto de ruptura es 0 y llegamos hasta 8. Antes de 0, entonces, vamos a graficar con la función naranja. Y entre 0 y 8 vamos a graficar con la función rosa, que es raíz cúbica de x. Fíjense que llegamos hasta 8 y no vamos a tener función, por esto que nos dice acá. Y respecto de lo que pasa en 0, lo que pasa en 0 va a estar dado por la función que está marcada en naranja, la función menos x. ¿Sí? Yo ahí voy a hacer un corchetito, no sé si se ve bien. Bueno, y esta función, la recta, viene desde el menos infinito, porque dice x menores o iguales a 0. Vamos a empezar a graficar. Como la función menos x es una recta, podemos decir que tiene ordenada el origen 0, entonces partimos desde 0, ¿sí? Y la función tiene pendiente menos 1, así que voy a marcarlo en naranja. Bajo 1 y me corro 1, bajo 1 y me corro 1, bajo 1 y me corro 1, ¿sí? Ahora me quedan todos los puntos alineados, pero yo voy a graficar de 0 para atrás, ¿sí? No voy a tener en cuenta lo que pasa de 0 en adelante, aunque al marcar esos puntos me ayudan a graficar, después los borro, no los tengo presente al momento de graficar. Puede ser que a ustedes les pase que no recuerden o no tengan presente cómo es la gráfica de la función raíz cúbica de x. Si eso pasa con cualquier tipo de función que no se les viene a la cabeza cuál es la forma de la gráfica, pueden hacer una tabla de valores. La tabla de valores siempre nos ayuda. Entonces, si hacemos una tabla de valores para esta función, tengo que tener en cuenta que los valores que anote en la tabla tienen que estar dentro de este dominio, ¿sí? O sea, tienen que estar dentro de el
intervalo en x donde rige esa función. Voy a tener que anotar números desde 0 sin incluir en adelante. Entonces puedo poner 1, puedo poner 4, puedo poner 8 y vamos entonces a calcular. La raíz cúbica de 1 es 1, la raíz cúbica de 4, estoy acá con la calculadora para poder hacer este cálculo, 1,59 aproximadamente. La raíz cúbica de 8 es 3. También podríamos calcular la raíz cúbica de 0 y eso me devuelve 0. Pero ojo, vamos a tener en cuenta este valor solo para fijarnos dónde empieza la gráfica, ¿sí? Recuerden que lo que pasa específicamente en 0 va a estar dado por la función en naranja, porque en la rosa no está incluido el 0, pero sí en la naranja. Así que este cálculo que estoy haciendo me va a mostrar dónde comienza la función, como para tenerlo de referencia, ¿sí? Entonces vamos a marcar estos puntos. Voy a empezar por este de 0, 0, que es el que tengo a mano. Fíjense que justo va a estar coincidiendo con la parte final de la recta. Para el punto 1, 1, que vendría a ser este de acá. Para el punto 4, 1,59. Y para 8, 2, ¿sí? Fíjense que nos queda como una curva. Ahí está. No voy a hacer esto, porque recuerden que terminábamos en 8, ¿sí? Así que me voy a detener ahí específicamente, en 8 y 2. Bien, entonces esta gráfica está compuesta por una recta y podríamos decir que tenemos entre 0 y 8 como una rama de la parábola pero acostada, ¿no? Tenemos esa especie de curva. A partir de los gráficos que uno obtiene podemos indicar raíces, ordenada al origen, positividad, negatividad y demás, ¿sí? Que esa parte ustedes ya la tienen bastante trabajada con otras funciones. Avanzamos y complicamos un poco la cuestión y vamos a estar graficando funciones definidas por 3 fórmulas. Vamos a hacer nuestra estructura. Fíjense que nuestros puntos de quiebre van a estar dados por menos 1 y 1. Y vamos a marcar algunas cuestiones importantes sobre esto. Voy a marcar con verde. Tenemos una parábola, x cuadrado más 2x es una parábola, que va a regir de menos 1 para atrás. Bien. Además, esta parábola nos va a decir lo que pasa en menos 1 específicamente. Ahí estoy poniendo un corchete. Después, con naranja voy a estar marcando lo que pasa entre menos 1 y 1, que va a estar dado por la función x, que la marqué recién. La función x es una recta. Y después les quiero mostrar esta parte de 1 incluido en adelante. Vamos a tener esto para graficar, que es una función constante, ¿sí? Una recta. Ahí está. Y además esta función en rosado, la función constante, nos va a permitir marcar lo que pasa de 1 en adelante. Empezamos entonces. Con la parte verde, tengo que graficar una parábola. ¿Qué datos necesito para poder graficar una parábola? Bueno, sería bueno saber, voy a desplazar un poco el eje cartesiano, sería bueno saber el vértice, ¿sí? Las raíces y ese tipo de cuestiones. Para calcular las raíces, recuerden que teníamos que factoriar. Entonces, igualamos a 0. En este caso es conveniente aplicar factor común. ¿Y cuáles son las raíces? Bueno, 0 y menos 2, ¿sí? Además, es bueno conocer el vértice. Ustedes recuerdan que la coordenada en x del vértice se calcula de esta manera, menos b sobre 2 por a. Y en este gráfico, en esta fórmula, menos b
sería menos 2 y 2 por A sería 2 por 1, así que esto me va a dar menos 1. Ahora tengo que calcular la y del vértice, que se consiga reemplazando este valor en la fórmula. Cuando digo la fórmula me refiero a esta, ¿sí? Y entonces voy a estar resolviendo menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. Así que esto me va a dar menos 1 también. Por lo tanto, el vértice, voy a despejar un poco más esto, va a estar ubicado en menos 1, menos 1, ¿sí? Entonces con esto ya nos podemos dar una idea del gráfico. Voy a levantar un poco y para mirar con qué color lo propuse, vamos a estar graficando en verde y siempre desde menos 1 para atrás. Entonces, el gráfico, fíjense que teníamos de vértice menos 1 y menos 1, lo tengo por acá. Voy a estar incluyendo el menos 1 por esta cuestión que habíamos comentado. Está incluido el menos 1 por acá. Y algo interesante es que si bien tengo para marcar estas dos raíces, menos 2 y 0, o sea, las podemos marcar y uno puede darse cuenta que la curva es de esta manera, como esta función rige desde menos 1 para atrás, solo nos vamos a quedar con esa rama, ¿sí? La otra rama no la vamos a estar graficando porque esta función solamente va a regir desde menos 1 para atrás. ¿Qué va a pasar desde menos 1 en adelante? Bueno, lo que nos indica la función naranja, ¿sí? Tenemos la recta x, estamos por acá, se llama función identidad, y va a mandar esta función entre menos 1 y 1. Entonces, si tengo que graficar y igual x, esta es una recta que podríamos decir tiene ordenada al origen 0 y pendiente 1, ¿verdad? Entonces, voy a marcar la ordenada del origen y como la pendiente es 1, subo 1 y bajo 1. Subo 1 y me corro 1 a la derecha, subo 1 y me corro 1 a la derecha. Yo marco estos puntos como para tener una idea de cómo es el gráfico, aunque después los desestime o los borre porque la función no se maneja por ahí. Entonces, esta recta, dijimos, va desde menos 1 hasta 1 únicamente. En 1 tengo que marcar un punto vacío, como ustedes pueden ver que lo marqué, por esta cuestión de que el 1 no está incluido en el extremo de la gráfica. Tenemos la última función, que es menos 1, que es una recta constante y va a regir desde 1 en adelante, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para marcar una función constante? Bueno, una función constante es una recta horizontal a la altura de menos 1. Acá no me está saliendo muy recto que digamos, voy a mejorarlo. Ahí está. ¿Sí? Uno puede seguir la gráfica. Y como está incluido el 1 en esta función, voy a hacer un punto lleno. Es muy importante esto de marcar los puntos llenos y los puntos vacíos, porque no todas las cosas que se grafican son funciones. Para que un gráfico sea una función, a cada valor de x le tiene que corresponder una única imagen. Yo les dejé otro video referido a la unicidad, ¿sí? Entonces, si uno tiene para un valor de x dos puntos llenos, bueno, ahí hay algo que no está funcionando y no se está cumpliendo la definición de función, ¿sí? Por eso es importante que ustedes cuando hacen el gráfico controlen que en los puntos de ruptura haya solamente un punto lleno o solamente una imagen, podríamos decir, y no más de una. Bien, entonces acá así nos quedó entonces la función definida por partes en este caso. Tengo un ejemplo más para mostrarles y ya los libero. Vamos a hacer nuestro esquema. Fíjense que la primera parte va desde menos 4
Ahí está el 0 y la segunda parte va de 2 en adelante. Entonces, vamos a marcar en verde menos 2 para los números que van desde menos 4 hasta el 0. Vendría a ser esta parte. En este caso, ninguno de los extremos está incluido, así que vamos a hacer paréntesis para estos dos y tenemos la recta constante menos 2. Después tenemos, vamos a marcar en naranja, la función x cuadrado más 2, que va a regir desde 0 incluido hasta 2. X cuadrado más 2. Acá tenemos la parte naranja. Ahí está. No sé por qué no me toma esto. Ahí va. Y acá sí tengo incluidos los dos extremos, ¿sí? Y vamos con la última, que es la parte rosada, y esta va a regir de 2 en adelante con la recta constante 1. Bueno, empezamos. Desde 0 hasta 4 vamos a graficar en color verde. Desde 0 hasta 4, perdón, desde menos 4 hasta 0, vamos a marcar la función constante menos 2. ¿Ven? Entonces, como menos 4 y 0 no están incluidos, vamos a hacer puntos vacíos. Eso es importante. Ahora, vamos a la función naranja. La función naranja es x cuadrado más 2. Entonces, si ustedes precisan hacer una gráfica para la función x cuadrado más 2, nos ayudamos con una tabla de valores. Podemos darle los tres valores enteros que nos permite el intervalo, que son 0, 1 y 2, aunque pueden también agregar algún número decimal. Bueno, entonces reemplazamos 0 al cuadrado más 2, 2, 1 al cuadrado más 2 es 3 y 2 al cuadrado más 2 es 4. Entonces, para 0 marco 2, para 1 marco 3 y para 2 marco 4. Fíjense que la función x al cuadrado es una parábola. Entonces, la función x cuadrado más 2 es una parábola que está desplazada 2 unidades para arriba. Pero como tengo que poner la tensión entre 0 y 2, eso es solo una rama, es un pedacito de rama de la parábola. ¿Sí? Ahí. O sea, uno sabe que esto continúa y que esto viene de acá. Pero por los valores en los cuales rige esta función, que están dados entre 0 y 2, nos quedamos solamente con esa parte. Vamos a lo último, que es lo que sucede de 2 en adelante, y tenemos una función constante. O sea, siempre que a ustedes les aparezca un número que no dependa de x, estamos en presencia de una función constante. Entonces, a la altura de 1, y fíjense que por el tema de la unicidad, y justamente como la función constante rige de 2 en adelante, pero sin incluir al 2, acá tengo que hacer un agujerito, ¿sí? Bueno, fíjense que esta función, a diferencia de las anteriores, no es una función que podamos graficar de un solo trazo, ¿sí? No es una función continua. Es necesario levantar el lápiz porque nos quedaron esos tres pedacitos separados. Bueno, eso puede pasar, no significa que esté mal ni nada por el estilo, ¿sí? Esta función que marqué en rosado, como tiene que ir hasta el más infinito, uno la puede ampliar. Ahí está. En cambio, las funciones que nos quedaron en los casos anteriores, por ejemplo, la verde con la naranja sí quedaron continuas, pero discontinua con la otra parte de la función en rosado, ¿sí? Y en el caso de las primeras dos que vimos, sí son funciones que, aunque
se rigen por distintas fórmulas, finalmente quedaron continuas, o sea, uno las podría dibujar sin levantar el lápiz. Bueno, es un tema complejo, les recomiendo que se tomen su tiempo, que cualquier fórmula que no sepan graficar o no tengan idea de la estructura que tiene, se hagan una tabla de valores. Y cualquier duda, por supuesto, me encuentro a disposición para las consultas que tengan que hacer. Que tengan buena tarde y nos vemos el